Esta es la historia de Gerardo González, un señor herrero de profesión, a quien contrataron para hacer una cerca para una casa en las faldas de un cerro en Guanajuato, cuando el destino hizo que su vida le cambiara por completo, cuando al querer escarbar para hacer un hoyo y sostener una de las vigas, se topó con algo que parecieran ser huesos. Se asustó tanto que pensó que eran humanos, pero el dueño le insistió seguir trabajando. Entre él y más personas se les revelaría un gran tesoro. Aquí la historia. Son muchas las historias de tesoros encontrados que nos siguen enviando nuestros amigos y suscriptores. Ya son más de 260 videos donde la mayoría son hallazgos increíbles que se localizaron de manera fortuita. Pues en nuestro bello México existieron muchísimos tesoros y siguen por ahí otros cientos en espera de que alguien los encuentre. En realidad, su servidor no tenía idea de que existieran tanto oro y plata escondido. México, sin duda, es un país rico que lo tiene todo. Desde la época colonial hasta nuestros días, se dice y valora que en todo el país todavía existen millones de pesos en oro y plata, resguardados en cerros, cuevas, casas, haciendas, etcétera, etcétera, sin contar las minas y yacimientos que aún se pueden descubrir. Se dice que México fue saqueado de sus riquezas, pero no fue así, porque el oro sigue siendo abundante. Solo basta con darse una vuelta en los desiertos de Sonora, donde las pepitas de oro están a flor de piel, buscándolas con un buen detector. Pero regresemos a la historia impresionante de Gerardo González. Este herrero tenía ya 70 años, cuando descubrió este tesoro, que fue en el año del 2010. Había trabajado toda su vida en la misma profesión y ya estaba a punto de jubilarse. Bueno, de retirarse, porque en realidad no tenía jubilación. Ya había juntado un dinerito para vivir su vejez tranquilamente. Tuvo 4 hijos, los cuales todos ya estaban casados y con sus vidas hechas. Su esposa tenía la misma edad. Su mayor deseo era ir a Europa y conocer París, pero realmente no podían hacerlo, pues todavía debían una cantidad fuerte al banco por la casa que compraron. Él pensaba liquidar esa casa y dejar de desear sus vacaciones soñadas, pues ya no quería trabajar, se sentía cansado. Su cervical le reclamaba los estragos de un accidente anterior, cuando al señor Gerardo se le cayeron encima un montón de varillas de soleras en la espalda. Había fijado una fecha para dejar de trabajar ya, que fue el 1 de abril del 2010. Nada más estaba esperando entregar un cancel a un buen cliente de toda la vida. Cuando llega a su taller un señor de aspecto de gente de rancho que quería que le hicieran toda una cerca de 20 por 20 metros, pues también quería proteger todo alrededor de su casa con pura herrería, pues había comprado un terreno en las orillas de las faldas de un cerro pegado a Silao, Guanajuato. Don Gerardo, al ver la cantidad de trabajo, de inmediato le dijo un rotundo no y no, que ya no quería trabajar, que su cuerpo ya estaba cansado. Ese señor de pueblo, con el nombre de José, le dice que lo habían recomendado muy bien, que era el mejor de la zona, pues don Gerardo se había hecho fama de buen herrero y sobre todo muy cumplido y profesional con su trabajo, cosa que hoy en día es difícil. Don Gerardo simplemente sostuvo su rotundo no y le recomendó a otro herrero. José va con ese señor, pero también no pudo hacerle el trabajo porque tenía mucha chamba. El señor José le urgía cercar su terreno, pues no quería empezar a construir si no tenía la protección de su cerca. No quería meter barda, pues le agradaba la idea de que estuviera rodeado de herrería. Ya desesperado, José regresó con don Gerardo y casi se le hinca para rogarle que por favor le hiciera el trabajo
que no le importaba si le cobraba un poco más. Tal vez agarró a don Gerardo en sus 5 segundos de vulnerabilidad, pues en su mente hace una pequeña cuenta rápidamente y deduce que ese trabajo se llevaría tiempo, pero también buen dinero de ganancia, cosa que le vendría muy bien para así reunir más dinero para su tan ansiado viaje a París. Y después de 5 minutos aceptó el trabajo. Quedó de ir al día siguiente a tomar medidas del terreno, cosa que se hizo rápidamente, quedando formalmente de que empezaría a trabajar en una semana, pues en lo que consigue el material y la solera para comenzar el trabajo, y un mes más para terminar en su taller las cercas de herrería. Don Gerardo traía 2 ayudantes, Ramiro y otro que le apodaban el Pelón, quien fuera Ramiro Castañeda, quien nos relataría esta gran historia. Llegada la fecha y con todas las cercas hechas en partes de 2 por 2,5 de alto, don Gerardo le dice a Ramiro y el Pelón comiencen a hacer los surcos para ir empotrando parte de la estructura de herrería en la tierra. Cuando en el primer palazo el Pelón descubre que habían huesos semienterrados ahí, casi a flor de piel, se veía unas costillas, el Pelón se asustó tanto que solo se alejó corriendo de ahí. Ramiro, al ver esto, lo siguió gritándole: «Pelón, Pelón, ¿qué te pasa?» «No manches, carnal, hay huesos enterrados ahí, mejor yo me voy, ¿qué tal si es un difunto?» «¿Cuál difunto? Vamos a ver», le dice Ramiro. Los 2 se acercan a ese pequeño pozo y Ramiro remueve con su pala un pedazo de hueso. Parecía de una costilla de alguien o algún animal. Ramiro le habla al patrón Gerardo y este a José. El dueño del lugar observa ese hueso y asegura que no es de humano, posiblemente de algún animal, pues se notaba demasiado redondeado ese hueso de costilla. Y les dice que entre todos y con cuidado escarben para saber realmente de qué son esos huesos. Don Gerardo en realidad tenía miedo, pues era muy católico y pensaba que si fueran huesos de humanos estuvieran cometiendo un pecado en sacar eso de ahí. En su mente le transitaban muchos pensamientos, entre ellos el de abandonar el trabajo, pero ya habían hecho mucha inversión y trabajo también. Y otra que tal vez hasta la policía les caiga y los arreste. Pero conforme sacaban y sacaban la tierra, fueron observando que en realidad no eran de humano, sino de un caballo, pues los huesos estaban grandes, cuando de pronto escarban en una parte de la cadera y observaron lo que fueran 3 monedas de color amarillentas. Eran monedas de oro. Las tomó el dueño y les dijo a todos: «Miren, son monedas de oro, de seguro habrá más». Siguen todos escarbando cuando Ramiro encuentra el cráneo de lo que posiblemente fuera una mula, no un caballo. Y entre el Pelón y el dueño vieron que en la zona del costillar estaban esparcidas muchas monedas de entre oro y plata. La felicidad les invadió. El dueño hasta el grito en el aire echó. Siguieron escarbando y vieron que había más huesos a los lados, pero no tenían monedas. Pero solamente en la primera mula que escarbaron es donde contenía ahí regadas todas las monedas de oro y plata, donde se encontraron 264 monedas, en realidad todo un hallazgo impresionante. El dueño, como era una persona honorable, aceptó repartirse todo en partes iguales, fuera oro o plata, tocándoles de 66 monedas a cada uno. La vida les cambió a todos definitivamente. Eran monedas antiguas de oro y plata. Don Gerardo nos platica Ramiro que realizó su viaje a Europa. El Pelón puso negocios de lavado de autos. El dueño construyó una gran casa en las orillas de ese cerro que no estaba tan alejado del pueblo. Era 1 kilómetro solamente. Y Ramiro puso una gran empresa de herrería y construcción. Hasta aquí esta gran historia. Si te ha gustado, por favor regálanos un like y suscríbete a esta y a nuestras nuevas páginas que son Leyendas Verdaderas,
Casillero Paranormal y A que no sabías. Hasta pronto.